La semana pasada olvidé mis lentes y batallé muchísimo, ¿se acuerdan? Hoy sí me los traje, gracias a Dios. Ahora sí, hoy sí no voy a batallar, ¿sale? Nada, no sé qué. Me lo regaló mi nieta. Bien. Ah, ¿qué? Estaba pues preparando todas estas cosas, orando, y, y de repente surgió una pregunta en mi corazón y es, ¿qué tanto amas a Jesús? ¿Qué tanto amas a Jesús, hermano? ¿Lo amas sobre todas las cosas, como dice el mandamiento principal? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, tu mente, tu ser. Obviamente, si yo les pregunto, ¿qué tanto amas a Jesús? La mayoría podríamos contestar, más que a mí mismo. ¿Verdad que sí? Contaba un pastor, amigo, bueno, no amigo, conocido, fundador de este movimiento, que, que cuando estaba pastoreando, un día llegó un hombre que era parte de su congregación, le dijo, pastor, quiero que tengas un carro nuevo. Obviamente eso sucedió en Estados Unidos, eso jamás sucedería aquí, ¿verdad? Es- Jamás sucedería. Y le dijo, quiero que tengas un carro nuevo. El pastor dijo, pues yo para qué quiero un carro nuevo. Le dijo, por favor, ve ahí a mi negocio, porque él era dueño de un negocio de autos. Le dijo, escoges el que quieras y es tuyo. Y él dijo, pues bueno. Total que fue y le dijo, ¿de cuáles puedo escoger? El que quieras. Entonces vio un deportivo así, convertible y todo. Dijo, este. Dijo, llévatelo. Se lo llevó. Y no, dice, iba yo así por la calle y todos volteaban a verme y todos volteaban a ver mi carro. Yo en ese momento comencé a decir, wow, Dios, te amo, Señor. No, no, no eres increíble. Te, te adoro, te amo. O sea, todo el camino se fue alabando a Dios, diciéndole cuánto lo amaba y todo. Entonces paró en un centro comercial para comprar algunos víveres, porque dijo antes de llegar a mi casa y presumir mi nuevo carro, voy a llevar algo para celebrar y vean el carro. Y se metió y ahí por los pasillos del supermercado seguía diciendo, wow, Dios, te amo, no, 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 o sea, te pasas, te amo, así iba, feliz por su carro, que nunca había tenido un carro así. Y cuando sale del supermercado, se da cuenta que alguien golpeó su carro, nuevo. Y entonces se encendió. ¿Mm? Y entonces dijo, ¿quién habrá sido el desgraciado que me chocó mi carro? Ajá. ¿No sabes cómo odio a ese tipo de personas deshonestas? ¿Cómo es posible que se fue por ahorita? Voy a ver el color de la pintura y por aquí va a andar y nomás lo agarro y vas a ver cómo le va a ir así. Ajá. ¡Wow! Qué fácil perdió la perspectiva. Ujú. Había permitido que su auto nuevo le quitara el enfoque del verdadero tesoro que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Así que fue de te amo Dios, de ese enamoramiento que sentí en ese momento con Dios, a odio a este tipo de personas. Mm, qué fácil es amar a Dios cuando todo va bien, ¿no? Y hasta cierto punto, cuando tú eres el centro de atención. Ujú. Pero la pregunta es, ¿podríamos amar a Dios por encima de todo, pase lo que pase? Mm. ¿En qué grado, en la escala del 1 al 10, ubicarías tu amor por Dios? Yo sé que muchos diríamos 10, 11. Ujú. Pero muchos perdemos la perspectiva fácilmente porque la Biblia dice que aman poco. Y esto quiere decir que hay cosas más importantes que tu relación con Dios y por eso no podemos disfrutar nuestra relación con Dios pase lo que pase. Uh-huh. Éxodo 20, verso 5, en los mandamientos, dice, ni te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte y celoso. Hasta ahí voy a parar. Tu Dios fuerte y celoso. Una escritura más. Ajá.
Y Primera de Corintios 10:22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, aquí tenemos que Dios se describe a sí mismo como un Dios fuerte y ¿qué? Y celoso. Algunos dicen, no, los celos son malos, o sea, hay cierto tipo de celos que sí, pero Dios pelea por lo suyo. Defiende lo suyo y quiere lo suyo. Y es celoso. Es un Dios celoso de lo que Él ama. ¿Estás de acuerdo? Y Pablo aquí dice, ¿saben qué? Les sugiero no provocar a celos a Dios, porque va a haber consecuencias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por toda la riqueza que encontramos en ella, Señor, porque en ella podemos encontrar sabiduría, Padre, y la manera en que tú quieres relacionarte con nosotros. Bendice estas porciones, Señor, ponlas en nuestro corazón como una semilla que germina, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Juan 21, famoso capítulo, ya que Cristo resucitado, en el verso 15 dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Contesta Jesús, apacienta mis corderos. Pedro en un momento había negado conocer a Jesús. Cuando estaba el proceso de arresto y todo, dijo, no, yo ni lo conozco. Bueno, la Biblia dice que hasta comenzó a echar vigas, ¿no? Para que creyeran que no era cristiano, o cambió su manera de hablar para que no lo identificaran como arameo o de esa región. Después cayó en depresión y se alejó y pensó que su carrera como discípulo había terminado para siempre. Pero ahí no terminó todo. Un día Jesús, ya resucitado, lo fue a buscar a Pedro para darle una nueva oportunidad de demostrar su amor por él. Así que Jesús hace el desayuno ahí en la playa, lo invita a desayunar a él y a los demás discípulos que están con él, y comienza con la pregunta más importante en la vida de Pedro y de cualquier persona. Dice, ¿me amas más que estos? Alguna vez Pedro dijo que lo amaba más que estos. ¿Te acuerdas? Alguna vez Pedro hizo alarde que no dejaría a Jesús, que aunque le costara la vida, y Pedro se puso por encima de todos y dijo, yo te amo más que todos estos que están aquí y sabes que cuentas conmigo y además yo soy tremendo, Jesús. Wow. Pero ahora Jesús podría hacernos la misma pregunta y decirnos, hey tú, Pipo, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que esto? Estos podría traducirse como, ¿qué significan estos o estas o todo esto para ti? ¿Qué son en tu vida? Y la pregunta podría ser, ¿me amas más que tu vida? ¿Me amas más que estos? Y estos también podrían ser las cosas que compiten con el amor de Jesús en tu corazón. La pregunta es, ¿tu amor está por encima de cualquier otro amor o no? ¿Estos se pueden quedar a un lado por Jesús o no? Imagínate a Jesús desayunando contigo y te pregunta, ¿me amas más que todo en tu vida? Y tú le respondes, te dice, ¿me amas más que esto, que estos? Y tú respondes, no entiendo. Entonces te aclara y te dice, ¿qué es lo que compite más con tu amor por mí? ¿Qué es lo que más compite conmigo en tu corazón? Para algunos podría ser la pareja, para otros podría ser su carrera, para otros quizás finanzas. Muchos queremos alcanzar metas, crear un futuro económico, casarse con esa persona adorable, aunque no sea cristiano. Y todo esto a veces, es la oportunidad que esperaba y estás dispuesto a sacrificar tu relación con Dios
por objetivos. Y quizás cuando estás en esos niveles de al querer alcanzar ciertos objetivos, tienes que hacer algunas prácticas no del todo honestas. Y Jesús te puede decir, ¿me amas más que tus ambiciones? ¿Me amas más que tus metas y tus sueños? Ahora, no me malentienda, hermano, ¿eh? No hay nada malo en fijarse metas, en tener sueños, en querer ser previsor para el futuro, en cuidar tu familia, tus relaciones. No hay nada malo en eso. Pero todas estas cosas se pueden convertir en algo malo o en un estorbo cuando tu amor por esto supera tu amor por Jesús. ¿Y cómo sé que esto superó mi amor por Jesús? Pues muy fácil, es muy fácil saberlo. Cuando estos te quitan el tiempo para estar con Jesús. Cuando toman el tiempo que era dedicado a Dios. Yo no me imagino a un judío verdadero un sábado dejando de asistir a un servicio en la sinagoga. O dejando de observar el día de reposo. No puedo imaginarme a Pablo, a Pedro, haciendo algo como eso, siendo judíos. Cuando tú comienzas a dejar a Jesús plantado por ir con estos, estás empezando a caer en algo que Dios no quiere. ¿Me amas más que esto? Y dice, ¿en qué lugar estoy en tu lista de prioridades, mi querido hijo? Y podemos contestar como Pedro, tú sabes que te amo. Pero cuando solo son palabras y no realidades prácticas, las palabras no tienen respaldo. ¿Okay? Lucas 14, verso 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Wow, esta escritura es súper fuerte. Y podría confundirnos, pero también puede clarificar nuestra visión. Y aquí se presenta un problema. Por un lado, el amor incondicional a Jesús y por otro lado, el amor a la familia. Pero lo drástico es que Jesús presenta aborrecer como algo que nos lleva a amarlo a Él. Y realmente Jesús solo está usando estas palabras como comparativas. Jesús no te está pidiendo odia a tu familia, ni mucho menos odia todo lo que significa algo para ti. No, porque Él mismo dice amad los unos a los otros, un nuevo mandamiento les doy, amar a tu prójimo. No te está mandando que odies a tu familia. Lo único que dice es que nuestro amor por Él debe de ser superior aún que el amor que le tienes a tu familia. Así que el amor que Dios pide y quiere de ti es ese amor que aún supera el amor familiar. El amor a estos, a estas, porque podríamos decir, estos o esas cosas te pueden llegar a cuestionar. Y te pueden decir, ¿qué prefieres? ¿Tu amor a Jesús o a nosotros? ¿El amor a Jesús o a tus cosas, a tus sueños, a tus ambiciones? Y entonces tú dices, novio, yo elijo amar a Jesús. Pues entonces tiene que verse reflejado en tus prioridades. Y después se va más lejos todavía Jesús y en ese mismo verso dice, y no solo eso, sino aún tu propia vida. Me tienes que amar más que a tu propia vida. Y algunos tienen unas vidas maravillosas, por lo menos en Facebook eso dicen, ¿no? Así que amarlo es amarlo más allá que a ti mismo. Y eso sería amar mucho a Dios, ¿no lo crees? Amarlo más que a ti mismo, porque Dios sabe que nos amamos mucho nosotros mismos. De hecho, el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. No hay nadie que no se ame.
No hay absolutamente nadie que no se ame. Es un hecho que nos amamos. Pero ese amor a mí mismo debe palidecer ante el amor que brindamos a Dios. ¿Me está escuchando bien claro, verdad? Y después menciona en el verso 27 de ese mismo capítulo, llevar una cruz. Y sabemos que hay miles de interpretaciones de esto y que algunos dicen, ay, es que mi suegra está, yo creo que es la cruz que me toca llevar. No está hablando de eso, ¿no? No está hablando de eso. La cruz representa muerte, representa sumisión completa a la voluntad del Padre. Eso fue lo que significó para Jesús y la cruz debe significar lo mismo para nosotros. La cruz es el completo abandono a ti mismo para dar paso a la voluntad de Dios. Y esto puede involucrar muchas cosas, hermano. Entre ellas, sufrimiento y cambio de planes. Pero sin ese amor que va por encima de todo para Jesús, dice Jesús, si no hay eso, pues una cosa muy simple. Simplemente, tú no puedes ser mi discípulo. Qué duro, ¿no? Si no me amas por encima de todo, tú no puedes ser mi discípulo. Y sabes, esto duele porque es más de lo que yo puedo hacer tal vez. Y seguro muchos también están diciendo, qué difícil la pone. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para podernos ayudar en ese amor, para podernos ayudar en esa relación con Dios. Dios te ama en gran manera. ¿Lo crees? Tanto que dice la Biblia que dio a su Hijo en sacrificio, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo tiene que ver con si entendemos el sacrificio de Jesús y el perdón que trajo a nosotros. Porque, ¿sabes? Tú y yo teníamos una deuda. Aunque hayas nacido en una casa cristiana, tú y yo teníamos una deuda. Y nuestra cuenta espiritual, déjame decirte algo, estaba en bancarrota. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no tenías con qué pagar. Así que Dios depositó en tu cuenta para que la pudieras pagar esa deuda. Y cuando tú entiendes de qué te salvó el sacrificio de Jesús, ¿sabes de qué te salvó? Del juicio de Dios, de la muerte eterna, para convertirte en alguien que vas a estar eternamente en la presencia de Dios. Y cuando entiendes eso, entonces tu amor debe de ser incondicional para Dios. No debe haber nada que estorbe. Oye, era una historia maravillosa. ¿Cuántos saben que Dios te ha perdonado? ¿Verdad? ¿Cuántos piensan que Dios les perdonó mucho? Yo. ¿Cuántos piensan que te perdonó poquito? Así que lo mío fue leve. Lucas 7, hay una historia maravillosa a partir del versículo 36, es la parte final de este capítulo. Versículo 36, voy a leer unos versículos. Dice, y le rogó uno de los fariseos que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó en la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, cuando entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás de sus pies, comenzó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y lo limpiaba con sus cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con ungüento. Y como vio el fariseo que le había convidado, hablando entre sí, diciendo, si fuera profeta, conocería quién es y cuál es la mujer que le toca, que es una pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dice, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, soltó la deuda a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondió Simón,
pienso que al cual le soltó más, ¿no? Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, y esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha limpiado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, y esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, y esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que muchos muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, más que al que poco se le perdona, poco ama. ¡Wow! Está increíble, ¿ves? Entonces, aquí hay un fariseo que invita a comer a Jesús, aunque la mayoría criticaban a Jesús y lo atacaban, algunos simpatizaban con él, y aquí tenemos uno que lo invita a comer, y vemos que Jesús nunca rechazaba una invitación a comer, como yo. No sé por qué estoy tan flaco. Ajá. Jesús acepta las invitaciones de publicanos, de gente diferente. Y los fariseos convivían con la gente importante. Le buscaban a Jesús. Jesús aceptaba invitaciones fuera religioso o no. Jesús siempre cultivó las relaciones sociales sin comprometer el mensaje por su manera de actuar. Además que aprovechaba cualquier oportunidad para mostrar su mensaje de amor y misericordia. Otra razón por la que fue invitado Jesús es que tal vez quería cuestionarle o atraparle en algún error doctrinal, porque eso hacían seguido con él. Y otra probable razón sería que el fariseo era un buscador de celebridades, como mucha gente le gusta rodearse de personajes de moda o famosos. Y luego te dicen, ¿con quién crees que me saqué una foto? Ajá. ¿Quién crees que me habló? Bueno, para sentirse importante. Pero tal vez no porque realmente quisiera ofrecerle algo de corazón. Y si Jesús era el personaje de moda, pues hay que invitarlo a predicar, ¿no? Hay que invitarlo a la casa, está de moda. Hay que recordar que estos mismos religiosos acababan de acusar de comelón y de bebedor a Jesús. Dijeron, es un bebedor, se junta con borrachos, uy, no, y que los publicanos, ay, y vieras cómo come. Wow. Una vez que Jesús entra en casa del fariseo, Jesús se sienta a la mesa, listo para comer y convivir con el fariseo, pero de repente aparece en escena una mujer que ya venía con una etiqueta, aquí, choncha, así. Ajá, pecadora. Y la mayoría opinan que esta mujer ejercía la prostitución. Era una prostituta. Como sea, esta mujer tenía mala reputación, según los fariseos. Y la identifican como pecadora. Esa mujer, al saber que Jesús está en la casa de Simón, el fariseo, quiere ver a Jesús y le quiere ofrecer algo de corazón, algo que cuesta mucho. Pero para llegar a Jesús tiene que correr mucho riesgo, y es muy grande el riesgo, entrar en la casa de un fariseo, quien es respetado por la sociedad y que es representante de Dios, y además es muy santo en su propia opinión. Él dice, yo soy santísimo. Soy, Así que no era fácil llegar a Jesús, pero ella tenía algo que ya había dispuesto en su corazón que sería para Jesús. Dice que era un frasco de alabastro. Varios evangelios relatan la historia de un punto de vista diferente. Muchas mujeres judías llevaban unos pequeños frasquitos con este perfume o ungüento que era muy caro, y las botellas grandes eran selladas y una vez que se abrían se tenía que usar. Era muy caro este perfume que pasaba de generación en generación como herencia. Pero esta mujer estaba llorando al encontrarse con Jesús. Lo único que pudo hacer cuando se encontró con Jesús, ¿sabes qué fue? Hacerle preguntas teológicas y acá y decirle, oye, no, solamente se cayó y empezó a llorar. No pudo hacer nada más que llorar. Al estar en la presencia de Jesús, esta mujer se quebranta de tal manera y lo único que tiene para ofrecerle son sus lágrimas y este perfume que es carísimo. Pero ella quiere amar a Jesús, lo quiere adorar, quiere ofrecer algo a cualquier costo.
Ujú. 4 cosas hacía esta mujer: lloraba a los pies de Jesús, le secaba con sus cabellos, lo ungía con perfume y lo besaba. Para secar sus pies tenía que usar el cabello suelto, y esto era algo vergonzoso para una mujer, presentarse con el cabello como Gloria Trevi, con el pelo suelto en público. Pero a ella no le importaba ninguna regla ceremonial o de costumbres, porque ella estaba en la presencia del maestro y quería mostrar cuánto lo amaba. Qué interesante, ¿verdad? Y entonces el fariseo, cuando ve toda la escena, imagínate la escena, ¿no? Cuando el fariseo ve la escena, dice, no tiene valor para decírselo cara a cara a Jesús, porque es un cobarde también. Y él comienza lo que cree, a interpretar lo que él cree acerca de los hechos. No lo dice, pero lo piensa. Y primero duda de Jesús y dice, si este fuera profeta. O sea que ni siquiera lo considera profeta, menos hijo de Dios. Obvio, el fariseo se siente indignado por la presencia de esa mujer y con Jesús por permitir que esta mujer lo toque. Porque para un judío era una falta gravísima que una mujer de este tipo le tocara. Y el fariseo se siente tan santo y justo que califica a la mujer de pecadora, y cuando ve dice, ¡ay, guácala, qué asco! Entonces Jesús identifica lo que él está pensando y se levanta y le dice, déjame te digo algo. ¿Qué, maestro? Dice, cuenta una sencilla parábola en donde personifica a cada uno de ellos involucrados en los hechos. ¿Ves? Uno es el fariseo y otro es la prostituta. El fariseo y la mujer que están ahí. Y obvio, la mujer es la que supuestamente se le perdona más porque debe más. Y Jesús le dice, ¿cuál de ellos crees que ama más? No, pues al que se le perdonó más, ¿no? Contestaste correcto. Pero quizás no entendió nada porque Jesús le explica el significado de la parábola directamente a él. Y luego lo comienza a decir. ¿Sabes qué? Lo pone primero en la parábola, ¿va? Como actor de la parábola, y a la mujer. Ahí están los dos en la parábola que cuenta Jesús. Y luego le dice, te voy a dar la lista de cosas que tú no hiciste desde que yo llegué a tu casa. Me encanta Jesús porque era bien directote, así, más andaba con rodeos, le dice. Las cosas que no hizo. Entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me diste beso, no ungiste mi cabeza, no hiciste nada de lo que tenías que hacer. Todo eso era parte de la cultura. Un buen anfitrión, cuando invitaba a alguien, tendría que tener a alguien que le lavara los pies, lo recibía con un beso y después ungía su cabeza con perfume. Esa era la costumbre. Se hacía con los invitados, se le ofrecía el lavado de pies, se les recibía con besos, se les perfumaba la cabeza. Dice Jesús, no hiciste nada de eso, pero sí te sientes muy acá, ¿no? Dice, pero esta mujer en contraste hizo todo lo que tú no hiciste. ¿Te molesta? ¿Te molesta que ella está haciendo eso? Porque tú no has hecho nada de lo que tenías que hacer y ella hizo lo que tú tenías que hacer sin tener lo que hacer. Es decir, que el amor de esta mujer fue aprobado por Jesús. Y esto seguramente hizo que ella se sintiera reconfortada. Y le dice, muchos pecados le son perdonados. Sí, los pecados de esta mujer eran muchos. Pero le estaban siendo perdonados porque amó mucho y lo estaba demostrando la forma en que ella adoraba a Dios, a Jesús, y la forma en que le estaba entregando su corazón. Un enorme contraste con la actitud del fariseo. Y luego los demás comienzan a decir, ¿quién es este que perdona pecados? Ante las palabras de Jesús comienza un asombro total de los demás invitados, se escandalizan, no sabían quién estaba entre ellos, estaban ciegos en su propia justicia porque se sentían demasiado santos. Ya no era el invitado de honor a Jesús, ahora ¿sabes quién era? El cuestionado. Lo invitan primero y luego empiezan, ¿qué onda? Ciegos, no podían ver que estaba el Hijo de Dios entre ellos. Y luego en el verso 50 le dice, tu fe te ha salvado. No solo fue perdonada, sino que encontró
la salvación. Ella solo fue a mostrar su amor por Jesús y salió perdonada y salva por un acto sincero de amor y de adoración. Y le dice, vete en paz. Ahora podía vivir en paz. Estaba en paz con Dios y consigo misma por un acto de amor supremo. Hay actos de amor y adoración sincera que nos llevan al perdón y la salvación. Hay muchos contrastes en esta historia, ¿no? Lo más importante es la actitud con que la mujer vino a ofrecer su amor, su ofrenda a Jesús. Era una ofrenda valiosa, pero lo más valioso era la actitud con lo que lo estaba haciendo. Acudió a los pies de Jesús, eso es fe. Estuvo a sus pies, permanecía en espera, lloró a sus pies, eso quiere decir arrepentimiento, lavó sus pies, eso quiere decir servicio, enjugó sus pies, eso quiere decir sumisión, le besó los pies, eso quiere decir adoración. Y aparte ungió sus pies con ese ungüento carísimo, y eso quiere decir consagración. El fariseo estaba actuando hipócritamente y criticó para sí mismo sin hablar directamente, pero dudó que su invitado, y lo hizo de forma irreverente, y vio a esa mujer solo desde el punto de vista de juez, como muchos hacemos, ¿no? Somos jueces, ponemos etiquetas y identificamos, y ay no, pero tus baños acá de pureza, ¿no? Y andas acá identificando a todo mundo. El fariseo se sentía sin necesidad de perdón, qué triste. Él sentía que era perfecto. La mujer se sabía pecadora. Y algo que nos roba el perdón de Dios y con ello la salvación es nuestra autojustificación, nuestra autosuficiencia. ¿Ves? Mientras más bueno, a esto apúntelo, mientras más bueno te sientas, más pecador eres. Mientras más santo te proclames, acabas de perder tu santidad, hermano. El peor pecado es no tener conciencia de que eres pecador. Ponerte por encima de todos. Ahorita no me están mandando mensajes. Dice, acaba de... No. Pero saberse pecador, hermano, abre la puerta a la misericordia y la gracia de Dios. Porque ¿sabes por quién vino Jesús? ¿Por quién vino? Por los pecadores. ¿Y sabes qué? Todos somos deudores ante Dios. Todos. Unos deben más que otros, pero todos debemos. ¿Se da cuenta? Los deudores de la parábola, ¿cuál es el punto principal de la parábola? ¿Cuál debía más o cuál debía menos? No. El punto es que los dos debían y no podían pagar. Ese es el punto. El punto es, aunque tú te creas más santo, también debes y no puedes pagar en tu propia justicia. Aunque tú compares tu vida con aquel y digas, ay no, pero yo no soy como el pastor que es, ¿sabe qué? Pues tú también debes y no tienes con qué pagar. Y si debes $50,000 o 50 pesos y no pagas, estás en problemas. Y si no tienes para pagar y te declaras en bancarrota y lo que quieras, de todas maneras vas a tener problemas. ¿Me entiende? Unos deben más, otros menos, pero todos somos deudores. En la parábola ninguno podía pagar. ¿Y qué pasó? Les fue perdonado. Dios es el acreedor y quien perdona por medio de Cristo y su obra. El punto no es quién debe más, sino que ninguno puede pagar. Y luego la mujer no pidió nada, no reclamó ningún derecho, ni siquiera habló, solo lloró y oró en la presencia del Señor, mientras que el otro, que se sentía perfecto, lo único que podía hacer era criticar y criticar. Ay, qué linda mujer, qué lindo hombre, ¿verdad? De veras así acá, esos que nomás criticón.
como si no debiéramos nada. Cuando tú comienzas con esa actitud, hermano, te estás poniendo así, ves, o sea, como que yo no debo nada, no debo mucho. Bueno, a mí se me perdonó poquito. Y como se te perdonó poquito, amas poco, porque tienes cosas que te distraen del verdadero tesoro. Al final de las palabras de Jesús, cuando dice tus pecados te son perdonados, solo quedó ahí un murmullo de la crítica, ¿no? De los invitados, las acciones de Jesús. Pero Jesús no da explicaciones a ningún criticón, ¿ves? No le dio explicaciones a nadie. Me vale lo que pienses. Yo sé cómo estoy con Dios. Porque su atención está en una mujer que está arrepentida. Ahí está su atención, con una mujer que está volcando su corazón, que le adora. Así que solo se dirige a ella para decirle, tus pecados te son perdonados. Y los demás no entraron en esa bendición porque tenían una actitud de orgullo. ¿Bien? De orgullo espiritual. Y para Jesús, el amor de esta mujer fue mejor que el banquete que le ofrecía el fariseo. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Dijo, lo más padre de toda esta noche no fue el espagueti a la boloñesa, entonces, no, ellos no comían eso. No fue nada de tu cena. Lo mejor, lo que he disfrutado más en esta noche es el amor de esta mujer. Su entrega. Esta mujer buscaba el corazón de Jesús. Lo que busca Jesús es el corazón. Hay mucha gente que solo da para buscar prosperidad, pero eso no es dar. Habemos muchos que solo tenemos una relación externa con Jesús, pero Dios está buscando la adoración que viene del corazón. No la que es solamente un ritual, no solamente lo que es algo vacío. Cuando se da a Jesús, se debe dar del corazón. Debe de haber esa intimidad y reconocerse que estoy delante del Rey de Reyes y que soy un pecador, pero que aún así me puedo acercar a Él con un corazón quebrantado, arrepentido, y Él va a limpiar mi vida. Dios nos ha perdonado cuando no teníamos con qué pagarle. Eso es gracia, eso es misericordia. Ninguno tenía con qué pagar, hermano. Déjame decirte, cuando se ama mucho, cuando Dios está por encima de todas las cosas, el mucho amor llora. Hay arrepentimiento. El mucho amor lava. Hay servicio. El mucho amor se postra, entra en adoración, besa, demuestra ese amor, ¿ves? Unge, quiere decir que también hay consagración, pero también da, y da lo mejor que tenemos, lo que más cuesta, lo que tiene valor. Esta historia me encanta, porque muchos decimos, yo amo a Dios, pero amamos poco, porque inmediatamente nos damos cuenta que hay cosas que nos separan del amor de Dios. Aunque decimos, yo amo mucho a Dios, pero a veces hasta un partido de fútbol te roba tu relación con Dios. Ay, ¿que no podemos ir ni a ver el fútbol? Sí, sí lo puedes ver, pero el tiempo de Dios es tiempo de Dios. Tan, tan. ¿Que no puedo ir con mi familia? Sí, puedes ir con tu familia donde quieras, pero el tiempo de Dios es tiempo de Dios. No hay vacaciones espirituales, hermano. Yo no me puedo imaginar, por ejemplo, a Pablo, fariseo de fariseos, un sábado decir, pues es que voy a ir al fútbol. ¿Te lo puedes imaginar?
¿Con cuál nos identificamos nosotros, no? ¿Con el que ama mucho o con el que ama poco? ¿Con cuál nos identificamos? ¿Con el que es perfecto y orgulloso? ¿O con esa mujer quebrantada que lo único que puede hacer es llorar delante de Dios y decir, o sea, que lo único que puede hacer es llorar delante del Señor y decir, sí, soy pecadora, pero ¿sabes cómo? Te amo. Y te amo porque sé todo lo que me has perdonado, porque sé lo que hiciste conmigo. ¿Sabes lo que hizo Dios contigo? Eso. Te sacó de la oscuridad para darte vida eterna. ¿No es eso más que todo lo que tienes? ¿No es eso más que todo lo que tienes? ¿Qué puede valer más que tu vida en la eternidad en la presencia de Dios? ¿Qué puede recibir más atención que eso? O sea, si yo entiendo que Jesús me ha salvado de esa situación, que me ha colocado en la luz, que me ha dado vida eterna, que ha perdonado mis pecados, que me ha librado del juicio de Dios, entonces, ¿a quién le voy a servir? ¿A quién voy a amar por encima de todas las cosas? Hay gente que amamos poco porque pensamos que debemos poco. Pero como te digo, el punto es, debas mucho o poco, tú no lo puedes pagar. No tienes la forma de hacerlo. No tienes la forma de hacerlo. Así es de que Jesús dice, hijo, ¿me amas? ¿Sí? ¿De verdad me amas? Testifica con tu estilo de vida. Dilo en la forma en que me sirves. Que la gente vea tu amor por mí. Y después podría decir, dame tu corazón, pero dámelo envuelto en lágrimas y con perfume de gran precio. No me lo des así de manera orgullosa. ¿Quieres mi corazón? Pues soy perfecto y no me has perdonado mucho. No me siento tan agradecido contigo porque yo siempre he sido bueno. De hecho, yo nací en una cuna cristiana, ¿no? Soy cristiano desde que nací, entonces, pues sí te lo doy, pero no creo deberte mucho, porque yo siempre he sido bueno. Yo no he hecho daño a nadie, entonces pensamos que no debemos mucho, ¿verdad? Pero habemos otros que sí podemos decir, yo soy rebelde porque el mundo me echa. No, habemos muchos que decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo sí te debo mucho. Yo entiendo de dónde me sacaste. Yo entiendo cuál era mi futuro sin ti. Y ahora que has cambiado mi vida, lo único que puedo hacer es amarte, adorarte, servirte, entregarte todo mi corazón. Dame tu corazón envuelto en lágrimas en precio de gran perfume. Y si aún tienes prioridades, fíjate bien, si aún tienes prioridades antes que Jesús, tal vez aún no entiendes cuánto se te perdonó. Y quizás aún no estés amando por encima de todas las cosas a Dios, porque todavía tienes por ahí distracciones, muchas, que te roban tu tiempo con Dios. ¿Cómo sería un matrimonio en el cual no hay, en el que pudiendo haber intimidad no la hay? ¿Qué crees que pasa en un matrimonio donde no hay una relación íntima, donde no pasan tiempo juntos y se dicen lo mucho que se aman y esas cosas? ¿Qué crees que pasa en una relación así? O que una relación donde no puedas atender esa relación porque tienes otras cosas que son primero que eso. Y pueden ser muchas cosas, como te digo, ¿no? Para algunos puede ser muchas distracciones del verdadero tesoro que tenemos.
Así es de que si aún tienes prioridades antes que Jesús, tal vez no entiendes cuánto te perdonó, o tal vez aún no lo amas por encima de todas las cosas, porque tienes otros amores por ahí, otros amorcitos, que también te hacen sentir chido. Pero dice Dios, yo soy un Dios fuerte y celoso. A mí no me vengas con esas ondas, ¿ok? Porque te he dado mucho. Es como cuando tú estás con tus hijos, les das todo, les ofreces todo, los cuidas, los bendices, y no te obedecen. Y te dicen, oye, no te metas en mi vida. Esa clásica palabra, ¿verdad? ¿No le han dicho así? No te metas en mi vida. ¿No le han dicho así? Bueno, te voy a decir, la próxima vez que tu hijo o alguien te diga no te metas en mi vida, le dices, ok, no me voy a meter en mi vida. Agarras tus cositas y te largas. Y lo mismo dice Dios. ¿Ah, sí? ¿Eso quieres? ¿Así quieres la relación conmigo? Agarras tus cositas y te largas. Porque yo soy un Dios celoso. Y cuando vengas ya todo revolcado y arrepentido como esa mujer, entonces hablamos. Wow. El amor a Dios, hermano, tiene que ser supremo. Dios no quiere migajas. No quiere ahí, pues a ver si puedo, eso, sabes que, a ver si puedo. No. Dios dice, ya se te perdonó mucho. No tenías para pagar. Así que todo, solo te queda, eso es lo único que nos queda a todos, amarlo por encima de todos y de todas las cosas. ¿Okay? Y eso incluye tu propia vida. Y cuando digo tu propia vida, quiere decir que Jesús está por encima de todo, aún de lo que tú crees que más amas. Y si no es así, Jesús dice, gracias por participar, tú no puedes ser mi discípulo. ¿Ok? Dios te bendiga. Enamórate de Dios, hermano, ¿sale? Dale un aplauso bien fuerte al Señor, por favor. Enamórate de Dios, de veras, ponte de pie. Cristo, yo te amo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué amo a Cristo? Porque me da muchas cosas. ¿Sí? ¿Sería un buen motivo? Sí, lo es, también debemos ser agradecidos. Pero el motivo principal por el que tú debes de amarle, ¿por cuál será, amor? ¿Cuál será, hermano? Pues porque me perdonó. Porque me perdonó mucho, porque, ¿sabes? Estábamos condenados a una eternidad en la oscuridad. Aunque digas, es que yo debía poquito, no le hace. El castigo es el mismo. Sin Cristo, el final es el mismo. Debas mucho o poco. A veces se arrepiente alguien que no debe mucho y decimos, pero cuando se arrepiente un gran pecador decimos, ¿cómo es posible que Dios haya perdonado a ese tipo tan asqueroso? Quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Cristo. Oh Dios. Padre, bendice este tiempo, Señor. Bendice tu relación con nosotros, Señor. Fortalece esos lazos de amor, Señor. Porque ¿sabes qué, Señor? Sin ti estaríamos perdidos en la eternidad, Señor. Y ahora, gracias a ese perdón, Señor, gracias a que tú enviaste a tu Hijo a sacrificar su vida hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros, Señor, ahora nosotros podemos entrar en el trono de la gracia confiadamente. Y ahora tenemos esa promesa de vida eterna, vida en abundancia. Porque el Maestro, el Señor de señores, el Rey de reyes, se humilló delante de mi pecado y dijo, te perdono, te perdono. Eres lavado por mi sangre preciosa. Y si tú estás aquí este día y tienes que ponerte a cuentas con Dios, o le quieres invitar a tu corazón y rendirte como esa mujer delante de Él y llorar y enjuagar sus lágrimas, sus pies con tus lágrimas, entonces Dios va a decir, tus muchos pecados
te son perdonados. Amén. Amén. Ok, mientras cantamos, échate un brinco adentro de tu corazón y ve cómo está tu relación con